Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la Revolución Mexicana. Veremos solamente una parte y la continuaremos en siguientes podcasts. Fijaros que hacia el año 1910 México había adquirido de alguna forma un desarrollo material considerable y todo ello estando bajo el régimen de Porfirio Díaz, que trataba de alguna forma de mantener la paz a toda costa. Había llevado obras públicas de gran calado, ferrocarriles, saneamiento y urbanización de las ciudades, construcciones portuarias y edificios gubernamentales también de tipo funcional. La economía de alguna forma era sólida, la hacienda pública estaba saneada y por vez primera acusaba también superávit. México iniciaba de esta forma su industrialización a base principalmente de capital extranjero, sobre todo norteamericano e inglés, que no tomaba en consideración la situación de los trabajadores. Fijaros, frente a este panorama, en el campo existía una profunda desigualdad. El latifundismo había llegado a sus expresiones, podríamos decir, más acusadas. Los campesinos sufrían casi servidumbre, endeudados y sometidos a un régimen de peonaje, se hundía día tras día en la mayor miseria. Al lado de los latifundios, como el de Terrazas, por ejemplo, que poseía 1.966.184 hectáreas, o por ejemplo el de Palomas, de 893.000 hectáreas, o por ejemplo en la Baja California, con 5.395.000 hectáreas, etc., había miles de comunidades que no poseían ni un solo metro para cultivar, lo que obligaba a sus habitantes a contratarse como peones en las haciendas o acudir a las ciudades en busca de trabajo, aumentando el proletariado urbano. La situación de los obreros no era tampoco nada favorable. Agobiados por largas horas de trabajo en condiciones insalubres o peligrosas, recibían en compensación salarios de miseria, raquíticos, y no gozaban tampoco de ningún tipo de beneficio social ni de tampoco protección jurídica. Frente a este estado de cosas, la oposición al régimen de Porfirio Díaz organizó grupos o clubs liberales en las principales ciudades de México. Por ejemplo, a partir de 1900, dirigentes como Camilo Arriaga, Diodoro Batalla, Antonio Díaz Soto y Gama o Librado Rivera, Ricardo y Enrique Flores Mangón, etc., y otros realizan una intensa actividad política que les valió persecuciones y destierros, pero que de alguna forma despertó la conciencia cívica de los mexicanos. En periódicos como El Renacimiento, El Demócrata, El Hijo de la Huizote, Regeneración y muchos más, se plantearon a la opinión pública las ideas de una transformación total del país. En el año 1906, se produjo la huelga de los trabajadores de la compañía minera de Cananea, Sonora, quienes exigían la destitución del capataz, que era cruel. Exigían también salarios de 5 pesos, jornadas de 8 horas, mejor trato y posibilidades de ascenso. Como su petición fue desechada por los gerentes estadounidenses, los obreros organizaron una manifestación que fue disuelta a tiros por los guardias de la empresa. Al día siguiente, en Río Blanco, Veracruz, los obreros textiles fueron agredidos por tropas federales, con un saldo sangriento. A partir de todos estos años, surgen huelgas y brotes rebeldes en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el año 1910, Francisco Ignacio Madero, hombre idealista y con buenas intenciones, publicó el libro La sucesión presidencial, que conmovió aún muchísimo más a todo lo que es la población mexicana, que esperaba que las vías democráticas se abrieran para cambiar el régimen imperante. Madero se lanzó a la lucha política con la bandera siguiente y con el lema siguiente: sufragio efectivo, no reelección, enfrentándose al presidente Porfirio Díaz, que había aceptado presentarse nuevamente para el periodo 1910-1914, llevando como vicepresidente a Ramón Corral.
Ante el fraude electoral que el gobierno cometió, no quedó a los partidarios de Madero otro recurso que lanzarse a la rebelión en contra del régimen de Díaz. A través del Plan de San Luis de Potosí, del 5 de octubre de 1910, Madero desconoce a las autoridades y asume provisionalmente la presidencia, en tanto el pueblo designa libremente a sus dirigentes conforme la ley. Señaló el 30 de noviembre para que el presidente Díaz abandonase el poder y fijó el día 20 de noviembre para el inicio de la rebelión. El 20 de noviembre, en Puebla, las fuerzas del gobierno de Díaz asesinaron a Aquiles Cerdán, firme aliado de Francisco Ignacio Madero. Sin embargo, durante ese mismo mes surgieron nuevos brotes rebeldes encabezados por numerosos revolucionarios partidarios del opositor Madero, entre ellos Pascual Orozco, Francisco, el famoso conocido Pancho Villa, Maclovio Herrera, Guillermo Vaca, Eulalio y Luis Gutiérrez, simplemente por citar algunos. A principios de 1911, los grupos revolucionarios eran numerosos. Unieron los importantes núcleos de resistencia campesina liderados por el célebre revolucionario Emiliano Zapata. Ante el empuje de las fuerzas revolucionarias, que tomaron importantes poblaciones, el general Porfirio Díaz pactó el 17 de mayo de 1911 el Convenio de Ciudad Juárez, mediante el cual se comprometía a abandonar el país, dejando el poder en manos de Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, quien debía convocar elecciones. El 25 de mayo, el general Díaz renunció y el día 26 salió rumbo a Veracruz. Allí embarcó para Europa, donde falleció en el año 1915. Convocado el pueblo a elecciones, este eligió unánimemente a Madero presidente y como vicepresidente a José María Pino Suárez. Su gobierno, repleto de dificultades que los adversarios y aún los revolucionarios le plantearon, fue de corta duración. Enemigos políticos de Madero, confulados con militares sanguinarios y ambiciosos encabezados por Victoriano Huerta y Félix Díaz, y auspiciados por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, planearon el asesinato de Madero y de Pino Suárez, a quienes habían obligado a renunciar previamente, y les dieron muerte el 22 de febrero de 1913. Fijaros que la muerte del presidente Madero y de José María Pino Suárez volvió a encender la guerra civil. Emiliano Zapata, quien tras haber perdido la confianza en la gestión de Madero había formulado su propio programa de reforma agraria, el llamado Plan de Ayala, luchaba en los estados de Puebla, Morelos y Guerrero para hacer valederos los postulados de su plan, prosiguiendo su campaña en contra del usurpador. Pero no está solo en la oposición contra Huerta. En el norte, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, apoyado por revolucionarios, desconoce a Huerta, crea el ejército constitucionalista, a cuya cabeza queda él mismo con el título de primer jefe, encargado de convocar elecciones tan pronto como se consolide la paz. A Venustiano Carranza se unieron Manuel Diéguez, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Benjamín Gil, Salvador Alvarado y muchísimos más, los cuales, indignados por la muerte de Madero y la ola de violencia y crímenes del gobierno de Huerta, envolvieron al país en un poderoso movimiento revolucionario. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.